Hola, estudiantes de cuarto año medio A del Colegio Castilla y Aragón. Espero que se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo. Para mí fue muy agradable esta semana en la clase consultiva poder verlos, conversar un poquito con ustedes y además aclarar las dudas. El objetivo de esas clases consultivas es, por supuesto, que ustedes traten primero de ver los videos, de ver el material y si hay algunas dudas, aprovechar ese momento, esa instancia para poder aclararlas. Bien, ustedes presentan sus dudas y nosotros podemos aclararlas. Bien, vamos a dar inicio a lo que es la sesión número 12. Vamos a continuar con el contenido de funciones y esta vez vamos a ver la función inversa. Bien, vamos a ver cuál. Aquí tenemos el objetivo que es analizar las condiciones para la existencia de la función inversa y la determinación de funciones inversas. Bien, ¿qué es una función inversa? Su definición dice que sea una función biyectiva con dominio A y rango B, entonces su función inversa tiene dominio B y rango A y está definida por. Si nosotros observamos estos dos diagramas sagitales, el primer diagrama sagital que es f de x igual a y, que es mi función original, y tenemos en el segundo diagrama sagital la función inversa, que se representa de esta forma, f a la menos 1. F a la menos 1 de x, muy diferente a decir es que es f de x todo elevado a la menos 1. ¿Bien? Si nosotros observamos la función original, tenemos todos los elementos que pertenecen al conjunto de partida o dominio, están asociados con un elemento del recorrido. Bien, entonces aquí tenemos. En cambio, en la función, si ustedes observan la función inversa, los elementos que están en el dominio de la función original, en este caso son el recorrido de la función inversa, tal como lo expresa de la siguiente forma. Y en la función original tenemos el recorrido y en ese caso en la función inversa sería el conjunto de partida. Bien, vamos a explicarlo más con un ejercicio. Dice que para que una función tenga inversa debe ser biyectiva. Repasemos entonces la definición de una función biyectiva. Recordemos que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Qué es una función inyectiva? Una función inyectiva es cuando todos los elementos que conforman el conjunto de partida tienen imágenes diferentes en el conjunto de llegada. Si ustedes observan este primer diagrama sagital, no es una función inyectiva porque en este caso el 2 y el 3 tienen una misma imagen que es el 2. Entonces, como no es inyectiva, no puede tener inversa porque necesita ser inyectiva y sobreyectiva. Bien. Si vemos el segundo diagrama sagital, bien, aquí está, este segundo diagrama sagital, si bien vemos que los elementos que están en el conjunto de partida tienen imágenes diferentes, yo puedo decir, esta función es inyectiva, pero no es sobre un elemento en el conjunto de llegada o en el codominio. El recorrido está conformado por menos 1, menos 2 y menos 3, pero en este caso hay un número que queda fuera, no está asociado en un elemento del dominio, por lo tanto esa función no es sobreyectiva y entonces no tiene inversa. Bien, esta función no tiene inversa. Vamos a ver el siguiente diagrama sagital. Observamos que es inyectiva esta función porque todos los elementos tienen imágenes diferentes en el conjunto de partida y además de eso es sobreyectiva porque todos los elementos que conforman el conjunto de llegada están asociados a algún elemento del dominio. Por lo tanto, esta función sí tiene inversa porque es biyectiva, es decir, es a la vez. Si vemos esta función, este diagrama sagital, vemos que no es inyectivo porque el 2 y el menos 2 tienen una misma imagen. Y además de eso, también el menos 1 y el 1 tienen una misma imagen que es 1. Por lo tanto, no es inyectiva, no tiene inversa. Ya estamos viendo cuando son diagramas sagitales. Pero, ¿qué pasa cuando se nos presentan gráficos? Ya vamos a ver. Vamos a determinar en este caso cuáles de las funciones no tienen inversa. No tiene inversa cuando uno es inyectiva, uno es sobreyectiva, cuando uno es biyectiva. Observamos el primer gráfico. Vamos bien, esta es una línea recta, yo sé que esa es una función lineal. Aprovecho y trazo
una recta paralela al eje X para saber si la función es inyectiva y como corta en un punto, la función es inyectiva. También observo que la gráfica, que es esta línea recta, recorre todo el eje Y, por lo tanto la función es sobreyectiva y como es inyectiva y es sobreyectiva, es una función biyectiva. Recordemos que esa es más o menos una de las características de la función lineal. Bueno, se puede decir entonces que en la primera gráfica la función tiene inversa porque es inyectiva y sobreyectiva, es decir, es biyectiva. Si analizamos el segundo gráfico, aquí también ocupo el criterio de la recta horizontal, corta en un solo punto, es inyectiva, pero si yo observo el gráfico, va desde -2 al infinito positivo. Ese es su recorrido. Por lo tanto, no sería sobreyectiva, pero si yo escribo que la función, el recorrido es desde -2 al infinito positivo, ahora como lo establezco, yo puedo decir que en ese rango sí es sobreyectiva y como es inyectiva y es sobreyectiva, tiene inversa. Y por último tenemos una función cuadrática, esta ya la conocemos solo de verla porque es una parábola. Bueno, aplicamos el criterio de la recta horizontal, corta en 2 puntos, la función no es inyectiva, no tenemos nada que hacer, por lo tanto esta función no tiene inversa. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí observamos esta función que está acá, podemos analizarlo un poquito, el dominio va desde y el recorrido también lo vemos que va en el eje de las y desde 0 al infinito positivo. En este caso pasamos el criterio, utilizamos el criterio de la recta horizontal, corta en un punto, es una función inyectiva, pero si nos basamos solo en la gráfica podemos decir que no es sobreyectiva porque los valores en el eje de las y del 0 hacia abajo, es decir, desde menos infinito a 0, no están asociados a algún elemento del dominio. Pero, tal como lo explicamos anteriormente, si esa función yo establezco cuál es el recorrido y digo, bueno, el recorrido va desde -0 al infinito porque la función es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva y tiene inversa. Solo si establezco y escribo cuál es el recorrido. La segunda función, nosotros vemos una función inyectiva, si trazamos la recta corta en un punto, vemos también que esta gráfica, esta curva que está acá recorre todo el eje de las y es una función sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva y tiene inversa. Y por último, la última gráfica, ocupamos el criterio de la recta horizontal, corta en 3 puntos, no es inyectiva y esa función no tiene inversa. ¿Cuáles son los pasos para hallar una función inversa cuando me dan la fórmula? Y me piden hallar la función inversa de f de x igual a x menos 3. Y luego vamos a trazar la función original y la función inversa. Ya nosotros, bueno, podemos decir que el dominio y el recorrido de una función lineal son todos los números reales. Quiero construir una tabla de valores, aquí está, este es el conjunto de partida, reemplazo en x y obtengo el valor de y. Pero, ¿cómo puedo hallar la función inversa? Entonces, tenemos 3 pasos. El primer paso es escribir que y es igual a f de x. En vez de colocar f de x, voy a escribir y. Luego, el segundo paso, voy a despejar x. Aquí este menos 3 que está sumando, ya despejé x. Y por último, voy a intercambiar la x por la y. Donde está la y, escribo x, y donde está la x, escribo y. Luego, por último, la voy a reemplazar por f a la menos 1 y es de esta forma como queda mi función inversa. Si yo quiero comprobar que lo que hice está bien, si ustedes observan, yo puedo tomar estos valores, porque recordemos que la definición de una función inversa es que el dominio o el conjunto de partida de la función inversa es igual al recorrido de la función original. Entonces, si yo reemplazo aquí menos 2 más 3, bueno, aquí está. Si reemplazo menos 1 más 3 es 2. Si reemplazo 0, 0 más 3 es 3. Y si reemplazo 1, 1 más 3 es 4. Bien, aquí se cumple. Función original, reemplazo estos valores en x, obtengo el valor de y en la función inversa, cuando tomo estos valores, la función inversa obtengo el dominio de la función original. Vamos a ver cómo graficamos esta función. Recuerden que podemos ocupar el graficador de GeoGebra aquí en este
que les voy a colocar en Classroom, solamente con usted darle clic aquí que dice graficador de funciones, lo va a llevar directamente a la página donde usted puede escribir la función y le va a aparecer exactamente así esta interfaz como está acá. Yo escribo la función f de x igual a x menos 3. El azul me muestra la función original, aquí está la gráfica. El rojo tengo la función inversa. Y tenemos el eje de simetría, porque este eje de simetría es el que es una también de las características de la función inversa, es decir, la distancia que hay de este eje de simetría, la función original, es igual a la distancia que hay de este eje de simetría a la función inversa. Bien, aquí lo graficamos. Vamos con un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio me dan la función 2. Yo, bueno, voy a aprovechar a lo que es el dominio. El dominio de la función son todos los números reales menos el menos 2, porque si yo reemplazo aquí en x menos 2 me da 0. Usted puede colocar el mouse o colocar el cursor aquí arriba y les va a aparecer cuál es el procedimiento para hallar el dominio y el procedimiento para hallar el recorrido. Esta vez nos vamos a enfocar cómo hallar la función inversa. Si usted no recuerda, puede colocarse aquí arriba y le va a aparecer. El primer paso es despejar x. Entonces, para despejar x, esto que está acá dividiendo pasa hacia este lado de la igualdad multiplicando. Aquí aplico propiedad distributiva. Claro, aquí yo lo hice de forma más rápida, o sea, no lo hice por paso. Y por x me da acá, y por 2i, 2i que está sumando pasa restando. Luego y que está multiplicando pasa a dividir. Luego lo que hago es intercambiar. Donde está la x escribo la y y donde está la y escribo x. Luego la y la cambio por, y como nosotros denotamos la función inversa, que es f a la menos 1 de x, y aquí está la función inversa. De esta forma la obtenemos. ¿Cómo podemos graficar? Bueno, nos vamos al graficador de funciones de GeoGebra, o si usted lo quiere hacer manual porque no puede llegar al graficador, entonces usted lo que tiene que hacer es reemplazar en x y va a obtener el valor de y. A ver cómo podemos graficarlo. Aquí está. Usted puede dar clic aquí, graficador de funciones, y le va a llevar directamente a la página. Aquí está 2 dividido en x más 2. Aquí todavía no le he dado clic para que me muestre la función inversa. Aquí está la función original. Si ustedes recuerdan, yo les dije a ustedes que no puedo reemplazar el menos 2 en esta función porque me la indetermina, porque hay una asíntota. Aquí está en menos 2 una asíntota. Y en estas funciones racionales siempre tenemos dos asíntotas, en x y en y. También cuando hallamos el recorrido, me dice que el recorrido son todos los números reales menos el 0, y aquí está la asíntota. Pero ahora yo voy a clicar aquí para que me muestre el eje de simetría y me muestre la función inversa. Aquí está. Si ustedes observan, son simétricas. Aquí tengo que el dominio de mi función original es igual al recorrido inversa y viceversa. Es decir, que cuando x vale menos 4 para la función original, aquí está, y vale menos 1, pero para la función inversa, cuando x vale menos 1 y vale 4. Bien, aquí lo tenemos. Cuando x vale menos 1 en la función inversa y vale 4. Aquí está el punto. Bien, ahí comprobamos que, bueno, efectivamente utilizando este graficador tenemos las funciones original y la función inversa. Vamos con otro ejercicio. En este caso tengo una función raíz cuadrada. Ya sé que el dominio de esta función, ustedes se colocan aquí arriba y les va a aparecer cuando tengan ese material cómo determinar el dominio del recorrido. Bien, de igual forma aquí yo reemplazo el f de x por y, pasa al cuadrado hacia el otro lado, luego este 2 pasa a restar, luego cambio donde está la y coloco x, donde está la x escribo y, luego esta y es mi función inversa y aquí tengo mi función inversa. Luego trazo el gráfico y ahí está la función original y la función inversa.
Bueno, apreciados alumnos, esto ha sido todo por hoy. Hay una guía de ejercicio para que ustedes puedan trabajar en ella. Que estén muy bien. Hasta luego.